En el año 1947, la amenaza soviética se veía aún más real para el reino de Suecia, que a pesar de siempre mantenerse neutral, se estaban alineando con Occidente y la OTAN. Esta neutralidad siempre fue difícil de mantener estando tan cerca de las fronteras con la Unión Soviética. De hecho, hubiese sido imposible para Suecia mantenerse neutral en caso de una guerra abierta cuando tienes tanta costa con el mar Báltico. Su equipamiento también era del bloque occidental con algunas excepciones y por lo tanto las municiones, suministros y procedimientos estaban orientados a los estándares de la OTAN. En los 60, las fuerzas terrestres suecas podían contar con un núcleo pequeño pero bien equipado de tropas profesionales y además la capacidad para generar un gran ejército de conscriptos. El problema es que casi todos los tanques eran de la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos la lista con un tanque que entró en servicio el año 1958, pero se basa en un diseño de la Segunda Guerra Mundial. Hablo del Stridsvagn 74. Este tanque ligero pesaba 26 toneladas, con un árbol genealógico originándose del tanque Lago de 16 toneladas, Stridsvagn 40 y Stridsvagn 42. El 74 entonces era esencialmente una versión modernizada del 42. Estaba impulsado por dos motores de gasolina Scania Babis de 170 caballos de fuerza cada uno con una velocidad máxima de 45 km por hora y rango operacional de 200 km, armado con un cañón de 75 mm montado en una torreta que fue continuamente actualizada para eventualmente incorporar sofisticados sistemas de control de fuego y cañones que fueron incrementando la velocidad de tiro. Este tanque fue utilizado en las brigadas blindadas como reemplazo de la fallida adquisición del AMX-13. Cuando se fue volviendo obsoleto, fue relegado a tareas de apoyo de infantería hasta ser retirado en 1984. Si el Stridsvagn 74 era el tanque ligero, ¿cuál era el MBT? Nada menos que el Centurion, excepto que en el ejército sueco recibieron la designación inicial de Stridsvagn 81 para las variantes Mark III del Centurion, las que llevaban el cañón de 84 mm o 20 libras. Después del 1955, los Centurion venían con instrumentación imperial, radios suecas y todo lo que también volvió incompatible, por ejemplo, a las roscas de los tornillos entre versiones antiguas con versiones nuevas. Después tuvieron al Stridsvagn 101, que era la variante Mark X con el cañón L7 de 105 mm. Obviamente estas nuevas versiones venían con las compatibilidades de medidas como las que mencioné acerca de las roscas de los tornillos, que pueden pensar que es algo pequeño, pero si por ejemplo no puedes asegurar algún componente importante porque el tornillo no le hace, hace toda la diferencia del mundo. Y por supuesto, el tanque por el que Suecia es reconocida, el Stridsvagn 103. El número 103 corresponde a ser el tercer tanque con el cañón de 105 mm, y este es realmente una expresión de hacer las cosas sin importar qué digan los demás. A mí me daría vergüenza, yo hago este tanque y me hacen bullying. No, mentira, una broma. Fue el primer MBT en utilizar un motor de turbina de gas y es el único en ser producido en masa desde la Segunda Guerra Mundial que no usa una torreta, aparte del cañón en Jacket Panzer, pero ese no es un MBT. El cañón se mueve horizontalmente girando en su eje con las orugas y se eleva ajustando la suspensión del chasis. Cuando inventaron al 103, el énfasis era la sobrevivencia de la tripulación, porque si tomamos en cuenta que el pool de tropas profesionales es siempre un recurso limitado en cualquier determinado periodo de tiempo, entonces quieres que tus tanquistas profesionales sobrevivan. Y mientras que los vehículos sin torretas son considerados cañones de asalto o destructores de tanques dedicados, el 103 es considerado un MBT, porque su rol de combate es el mismo que el de cualquier otro tanque en la doctrina sueca contemporánea. Eso quiere decir que
De no haber tenido el Stridsvagen 103 y haber tenido, por ejemplo, un Leopard 1, entonces el Leopard 1 cumple ese rol de combate que el 103 cumple durante este tiempo. Este tanque es súper interesante, pero esta es la guía general, así que no me voy a ir en tanto detalle. ¿Y qué podemos decir de un tanque que nunca ha sido probado en combate? Bueno, solo nos queda la teoría y cómo participó en ejercicios. El 103 veía objetivos y disparaba más rápido que un Leopard 1 cuando tenía las escotillas cerradas. Pensemos que una tripulación siempre quiere las escotillas abiertas. Ya saben, para que entre el aire, para que salga el olor a peo y poder tener, más importante aún, mayor conciencia situacional. Pero si está cayendo artillería, si le están disparando a tu tanque, tienes la escotilla cerrada. También en comparación al Chieftain, la disponibilidad en cuanto a fiabilidad mecánica nunca bajó del 90% para el 103. El reporte final concluyó, comillas, no es posible demostrar ninguna desventaja para la incapacidad del 103 de disparar en movimiento, cierra comillas. Esto quiere decir que por lo menos durante estas maniobras y ejercicios, que el Stridsvagen 103 no pudiese disparar en movimiento, no representaba una desventaja. Sin embargo, en comparación al Centurion, y debido a las orugas cortas, el 103 rendía peor en tierra blanda y obstáculos verticales. En terreno duro, el 103 era mucho más maniobrable. Con eso damos por finalizado la guía general de tanques suecos de la Guerra Fría. Si te gustó el video, te invito a revisar mi lista de reproducción donde tengo todo el resto de videos de este tópico que estás viendo en pantalla. También te invito a convertirte en miembro del canal si es que deseas apoyarme.